buenas. ¿Qué tal fin de semana? Corto ya, como siempre. Bueno, pues cuando digáis... ¿Sí? ¿Estén? Vale. Bueno, buenos días. Pues bienvenidos a esta rueda de prensa de Sumar de los lunes y, como siempre, algunos temas de entrada y luego a su disposición para lo que quieran comentar. En primer lugar, no puedo dejar de empezar esta rueda de prensa condenando el último asesinato machista en Carabanchel. Uno más, y ya van unos demasiados en lo que va de año. Y queríamos, evidentemente, en primer lugar, condenar este nuevo asesinato machista desde Sumar, solidarizarnos con los familiares de las víctimas y recordar y remarcar que necesitamos seguir luchando contra la violencia machista que cada año mata a tantas mujeres en nuestro país. Desde ese punto de vista, yo creo que es bueno también celebrar el éxito de las manifestaciones del 25N, que los ciudadanos y ciudadanas de este país salieran a las calles una vez más para rechazar la violencia machista y para seguir reclamando de nuestras instituciones la máxima ambición. Y desde ese punto de vista, evidentemente, creemos que es muy importante seguir blindando el Pacto de Estado, que las comunidades autónomas avancen en la implementación de los centros de crisis, de seguir desplegando la ley orgánica. Y también recordar que tenemos en marcha en estos momentos, bajo presidencia española, la negociación de la nueva directiva de lucha contra la violencia de género, que esperemos que se pueda completar antes de que finalice la presidencia española. Y es importante porque en España hay una ley orgánica de lucha contra la violencia de género, pero hay muchos países de la Unión Europea que no la tienen, y esa directiva obligaría a muchos países a desarrollar legislación en materia de lucha contra la violencia de género. Así que, una vez más, celebrar que la sociedad española se movilizara por una cuestión tan importante y también reclamar de los poderes públicos que sigan con la máxima ambición sus políticas de lucha contra el asesinato de mujeres en nuestro país y en toda Europa. En segundo lugar, también trasladarles desde Sumar la satisfacción por la constitución del Gobierno progresista la semana pasada. Creemos que tras las negociaciones, pues trasladarles la satisfacción por el despliegue y por el acuerdo, por hacer posible ese acuerdo de gobierno y esa investidura que va a permitir desplegar el acuerdo de gobierno que tenemos con el Partido Socialista y que incluye lo que yo calificaría el acuerdo más ambicioso en lo social y en lo ambiental que existe ahora mismo en la Unión Europea. Y también pues felicitarnos por la presencia importante que va a tener también Sumar en este gobierno. También decirles que creemos que en el contexto europeo actual es extremadamente importante que en España haya un gobierno progresista y proeuropeo. Recordar desde Sumar también que la investidura del gobierno progresista se produce después de una victoria de un candidato como Milei en Argentina o de la reciente victoria de la extrema derecha en Holanda. En un momento donde la reacción avanza en muchas partes de Europa, España se reafirma como un país progresista, como un país proeuropeo, y eso evidentemente debe hacernos sentir orgullosos de lo que hemos logrado, pero también sentir el peso de la responsabilidad de lo que ello significa, que es que en estos momentos pues el gobierno progresista español es un puntal de los avances en materia de derechos y de defensa de la democracia en Europa y por lo tanto también es importante pues que la labor que se va a poder hacer en un contexto europeo que no es nada sencillo, ¿no? En este sentido, también decirles, y paso al tercer punto, que la intención también es empezar a desplegar ya toda la agenda social y también desde Sumar celebrar que se haya puesto en marcha también ya el diálogo para la subida del salario mínimo. La vicepresidenta ha anunciado esta mañana desde Bruselas que el jueves se van a reunir los agentes sociales. Fue una de las primeras medidas que ella anunció. Como saben, el salario mínimo subió un 47% en la pasada legislatura, está ya en 1.080 euros y por lo tanto vamos a seguir subiéndolo. Es una medida social importante, una medida además que, como saben, afecta principalmente de forma positiva a las mujeres de nuestro país, que son las que mayoritariamente cobran el salario mínimo, y también celebrar que la patronal se haya abierto también, porque lo han dicho públicamente, a poder seguir con el avance de ese salario mínimo que tiene que llevarnos a lograr los estándares europeos. Por lo tanto, desde ya, celebrar que el Gobierno inicia su andadura con medidas sociales y siguiendo avanzando en la agenda de ampliación de derechos como hemos tenido en los últimos años.
En cuarto lugar, también algunas referencias al proceso orgánico de Sumar. Decirles que tras las elecciones generales y la investidura, que sabían que era nuestra prioridad principal, vamos ahora también a reforzar y a centrar nuestros esfuerzos desde el partido al despliegue orgánico de nuestra formación. Como ya han visto, acabamos de constituir Sumar como formación en Euskadi y en Galicia. Dos lugares importantes. Primero, porque como fuerza plurinacional nos parece imprescindible tener una presencia orgánica fuerte en Galicia y en Euskadi, pero también porque, como ustedes saben, pues va a haber convocatoria electoral recientemente y Sumar vamos a afrontar este proceso electoral con toda la ambición y con la ambición de sacar los mejores resultados. Y desde ese punto de vista pues hemos empezado ya a trabajar en este sentido y decirles también que el despliegue orgánico se va a hacer a partir de los aproximadamente ya 70.000 inscritos que tenemos en Sumar, que son inscritos de Sumar, además de los militantes ya que existen en las formaciones políticas que participan, y que con todo grueso de personas pues vamos a seguir avanzando en la constitución del partido, que nos va a llevar a celebrar una asamblea en los próximos meses. Y finalmente, el último punto de lo que quería trasladarles esta mañana, antes de sus preguntas, es la cuestión de Palestina. Hoy se celebra una cumbre ministerial de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona, importante, con la presencia de más de 25 ministros de Asuntos Exteriores de la región, en la cual no participa Israel, pero en la cual esperamos que salga un pronunciamiento claro a favor de un alto el fuego y a favor de la paz y de las negociaciones, en la línea en que ha estado reclamando el presidente del Gobierno en su reciente visita a la zona. Creemos que más importante que nunca es seguir redoblando la presión diplomática, como hemos seguido haciendo, para lograr un alto fuego permanente. En estos momentos tenemos una tregua de algunos días para el intercambio de prisioneros. Los mediadores están intentando que esa pequeña tregua dure unos cuantos días más, pero lo que necesitamos realmente es un alto fuego permanente, para que dejen de morir y deje de producirse la masacre de civiles como se está produciendo en Gaza, que no es de ninguna manera aceptable. Por lo tanto, desde Sumar también reclamamos que se redoblen los esfuerzos diplomáticos, como está haciendo el Gobierno de España, para que cesen los bombardeos y las muertes de civiles que de una forma tan dramática se están produciendo en la zona. Y nada más, y aquí lo dejo y estoy a su disposición para lo que quieran comentar. Buenos días, portavoz, ministro. Quería plantearle Hoy portavoz. dos preguntas. En primer lugar, hablaba del desarrollo orgánico de Sumar. No sé si tiene algún dato más sobre cuándo podríamos conocer candidatos sobre todo de Sumar Galicia y Sumar Euskadi, que se registraron la semana pasada. Y también quería preguntarle, después de que la semana pasada desde Podemos nos trasladase que su intención es una autonomía política traducida en una negociación directa con el PSOE, para que fuese el PSOE su interlocutor de cara a la primera gran negociación importante como son los presupuestos, asumen que Podemos va a negociar directamente con el PSOE, en este caso los presupuestos, consideran que tienen que hacerlo a través de Sumar, dado que están dentro de la coalición. ¿Qué les parece esta estrategia de Podemos? Gracias. Bien, sobre los candidatos aún lo estamos trabajando, no estamos en disposición de anunciarlos. Cuando los tengamos lo haremos. Hemos anunciado algunas posiciones relevantes en alguno de los territorios, pero los candidatos aún no están todavía elegidos. Cuando los tengamos los anunciaremos. Y sobre la cuestión de la voluntad o no de Podemos de negociar directamente, en estos momentos nosotros trabajamos con los marcos que tenemos. Los marcos que tenemos siguen siendo un grupo parlamentario que es diverso, que es plurinacional, donde operan distintas formaciones políticas y en las cuales trabajamos para lograr consensos, y creo que lo hemos logrado de una manera importante en los últimos meses. Por lo tanto, nosotros entendemos que la negociación se producirá en el marco del grupo parlamentario de Sumar, que es en el marco en el cual trabajamos todos. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle qué le ha parecido, cómo ha sido la actuación de Pedro Sánchez en su viaje a Israel y a Palestina, y particularmente por Feijóo, que poco más se le acusa de crear un conflicto internacional. ¿Qué le parece? Gracias. Bueno, yo creo que en estos momentos el Gobierno de España es el Gobierno que con más contundencia está pidiendo un alto el fuego y que cesen los bombardeos.
Y yo celebro que el presidente del Gobierno lo haya dicho con esa contundencia, y celebro también que lo que reclamábamos desde Sumar, que lo hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo, que es esa contundencia, pues en estos momentos se esté produciendo, ¿no? A nadie se le escapa que en estos momentos creo que el primer ministro belga y el presidente del Gobierno español son los dos dirigentes europeos que con más contundencia han exigido a Israel el cese de los bombardeos y la condena de los civiles, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso evidentemente es una evolución positiva. Y al señor Feijóo, yo lo que le diría, sobre todo porque jugaron durante mucho tiempo a la demagogia, acusándonos de no condenar los crímenes de Hamás desde aquí. Y ustedes me lo escucharon varias veces. Yo condené en ruedas de prensa de Sumar los crímenes de Hamás en repetidas ocasiones. Yo no he oído aún al Partido Popular condenar ni una sola de las víctimas que se está produciendo en Gaza por parte del gobierno de los bombardeos israelíes. Y por tanto lo que debería hacer el Partido Popular efectivamente es, cuando se producen vulneraciones del derecho internacional, porque el derecho a la legítima defensa no autoriza a Israel a hacer lo que se está haciendo en Gaza, que el Partido Popular se manifestará y condenar también esas acciones. Creo que está aún por hacer eso. Buenos días, portavoz. A mí me gustaría saber si ustedes aspiran a ir con Podemos en las elecciones vascas y en las gallegas. Y también si tienen ya la fecha para la Asamblea. En los próximos meses, no sé si es a final de año o a principios de año. Gracias. No tenemos la fecha para la Asamblea aún, la comunicaremos enseguida que podamos. Y nosotros, sobre las próximas convocatorias electorales, insisto, nosotros trabajamos en la lógica de lo que fue el éxito de las pasadas elecciones el 23J, que creo que fue la experiencia de Sumar y de aquellos que concurrimos en Sumar, es lo que permitió sacar los resultados que tuvimos, es lo que ha permitido que hoy haya una investidura progresista en España, y por lo tanto nosotros trabajamos en ese marco, ¿no? Y además tengo que decir que yo creo que los progresistas de este país, en un contexto de avance, como decía, de la extrema derecha en toda Europa, lo que nos quieren ver a los progresistas españoles es trabajar codo a codo con codo. Y bueno, eso es lo que creo que quiere la gente. Hola, buenos días. Yo quería insistir con el tema de Podemos y preguntarle si le preocupa la determinación que tienen a ejercer su autonomía de cara a la negociación de los presupuestos. Y en relación con esto, si tienen avanzado ya el tema del reglamento del grupo parlamentario y en concreto sobre el tema de las sanciones y qué sanciones se pueden prever. El reglamento no está cerrado, creo que lo están terminando de trabajar. Y sobre el tema de los presupuestos, le contesto lo mismo que contestaba antes a su compañero. Nosotros, en la negociación presupuestaria, pues la haremos en el marco del grupo parlamentario, y el grupo parlamentario tenemos nuestros mecanismos para concertar posiciones entre los distintos miembros del grupo parlamentario, y en ese marco trabajaremos. ¿Qué tal, portavoz? Dos preguntas. Una sobre el despliegue orgánico de Sumar. Digamos, en esa asamblea ciudadana o asamblea de constitución de Sumar, ¿cómo va a ser la relación con los partidos políticos que integran la coalición ahora mismo? Si se van a... No sé si los inscritos de esos partidos se van a integrar en esa asamblea, o cómo va a ser la relación con esos partidos. Y en segundo lugar, insistir en la cuestión de Podemos y la unidad de la izquierda para las elecciones vascas y gallegas. No sé si también una ruptura de la unidad en esas elecciones, teniendo en cuenta que Podemos ya ha aprobado recientemente una hoja de ruta en la que le pone una serie de condiciones a los acuerdos de coalición, y entre ellos las primarias abiertas. En las pasadas elecciones generales no sé, digamos, porque ustedes ponen el marco en repetir el mismo modelo. En ese modelo no hubo unas primarias abiertas. Entonces no sé si temen que si se repite ese modelo, el de las generales, Podemos vaya por separado en esas dos elecciones. Gracias. Vale. En relación con los partidos, evidentemente, como ustedes saben, la constitución de Sumar tiene su complejidad en el sentido pues que hay los inscritos de Sumar más las organizaciones previas que ya existen, y por lo tanto tendremos que encontrar un encaje organizativo para todo, ¿no? Y evidentemente pues será un encaje que tiene que satisfacer tanto a los inscritos que se han apuntado directamente a Sumar como a las organizaciones previas que tienen su historia, su bagaje y que como tal tienen que ser reconocidas, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en un esquema organizativo que tendrá su complejidad, como es lógico, por
porque la complejidad de la construcción, pero que nos permitirá también ser más ambiciosos, en el sentido de que vamos a unar gente que se ha apuntado a Sumar con partidos que ya existen y eso, bueno, tiene una complejidad de articulación orgánica, pero también nos va a dar más fuerza, ¿no? Y por lo tanto eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos, como esas potencialidades que tenemos de partida las podemos proyectar en una organización que sea un instrumento útil para seguir conquistando derechos en este país. Y después sobre la cuestión yo hablaba del modelo Sumar del 23J porque fuimos capaces de ponernos de acuerdo muchísimos partidos que veníamos de tradiciones distintas en una oferta electoral que fue un éxito. Y quiero insistir en esta idea. La mayoría progresista que existe hoy en España en el Gobierno es fruto de la generosidad de mucha gente, es fruto de los aciertos de mucha gente. Pero entre esa gente está la generosidad y la inteligencia con lo cual gestionamos esa coalición. Sin haber hecho la unidad que logramos con Sumar del 23J, es muy posible que hoy no tuviéramos un gobierno de coalición en España. Por lo tanto, yo lo digo para poner en valor lo que logramos y para poner en valor también que creo que ese espíritu con el que trabajamos creo que es el que debe impregnar las futuras convocatorias electorales. Sí, ¿qué tal? Buenas. Como no hubo rueda de prensa el lunes pasado, hay que apuntar una cosa un poco ya atrasada, que es ¿por qué Sumar ofreció como cuota de Podemos a un ministro que habría sido un magnífico ministro seguro, pero que Podemos dijo desde el primer momento que no le aceptaba como cuota, y vosotros lo ofrecíais como cuota, a cambio de la cual habría una serie de compromisos de Podemos? Y por otro lado quiero preguntar si en aras de esa generosidad de construir la coalición se plantea sumar algún tipo de contraprestación para corregir o compensar el hecho de que Podemos ser ahora mismo el único partido que no tiene ni ministerios ni portavocías parlamentarias dentro de Sumar. Gracias. No, Podemos no es el único partido que no tiene ministerios, eso quiere decir. Simplemente por apuntar. Y después, sobre la cuestión de... nosotros, evidentemente, nos parecía que la incorporación de una persona como Nacho Álvarez, que ha sido la persona que ha negociado, por ejemplo, entre otras cosas, todos los últimos presupuestos en nombre de nuestro espacio político, pues hubiera sido una aportación importante, ¿no? A partir de aquí pues se produjeron conversaciones, diálogo, y si los ministros que están pues son los que finalmente se decidieron, ¿no? Pero insisto en esto, nosotros seguimos trabajando con la voluntad, con la máxima generosidad, y en el marco de esa voluntad de generosidad y de apertura y de cohesión es como en el que se planteó esa posibilidad de que todos los componentes de la formación Sumar pues encuentren su encaje, ¿no? Y en eso trabajamos. Buenos días. Yo quería saber qué valoración hacen desde Sumar del comunicado de Hamás agradeciendo las palabras de Pedro Sánchez. Gracias. Sí, he visto que algunos sectores de la derecha en este país han utilizado ese comunicado. Yo no doy credibilidad a ningún comunicado de Hamás y he condenado siempre las acciones y los atentados. Me sorprende que alguien le dé credibilidad a ese tipo de comunicados, porque yo a Hamás no le doy ninguna. Sí, hola, portavoz. Ha dicho que quieren desplegar la agenda social y ha citado algunos ejemplos como el salario mínimo. No sé si le importaría darnos algún ejemplo más sobre qué medidas quieren poner sobre la mesa estos primeros meses, estas primeras semanas cuando estén en el Gobierno, aparte del salario mínimo. Y después también insistir un poco en la pregunta que le planteaba a mi compañero sobre si finalmente Sumar quiere instaurar también las primarias para elegir a los candidatos más próximos para las gallegas y las vascas, y luego si estos 70.000 inscritos, creo que lo ha dicho así, pero por cerciorarlo, son únicamente y exclusivamente de Sumar, no son de otras organizaciones. Vale. Sobre las medidas del Gobierno las iremos anunciando, pero evidentemente hay un documento de referencia que es el acuerdo entre PSOE y Podemos, donde están no solo la subida del salario mínimo, sino muchas otras cosas, algunas que también afectan el ministerio que yo dirijo y que vamos a tener que empezar a desplegar desde luego con toda la ambición. Ya las iremos anunciando, no estoy en disposición ahora de deciros pues mañana esta otra. Tenemos ya lo del salario mínimo porque fue un anuncio que la vicepresidenta hizo enseguida el día de su toma de posesión, pero iremos desplegando con ese documento como referencia, que yo creo que es importante. El tema de las primarias, que me he olvidado responderlo antes, lo vamos a acabar de definir. Obviamente nuestros candidatos van a ser ratificados de forma democrática, eso no les quepa ninguna duda. Tenemos más tiempo que la última vez que tuvimos que hacer la coalición de toda pastilla, entonces la manera como lo haremos ya lo veremos, pero va a ser una ratificación democrática, no os quepa ninguna duda. Y los 70.000, efectivamente son 70.000 inscritos de Sumar, que son además de los militantes que ya existen pues en los comunes, en Izquierda Unida y en el resto de formaciones.
Sí, hola, buenos días, portavoz. Quería preguntarle si han hablado con el presidente sobre fechas de cuándo se puede trasladar a Europa el debate del reconocimiento del Estado palestino y si en Europa no se lograra un consenso, ¿cuándo se podría trasladar esa proposición aquí al Congreso español? Y insistiendo un poco en las preguntas de los compañeros, si les preocupa que esa autonomía política que Podemos ha dicho que va a instaurar a partir de ahora pueda llegar a comprometer la estabilidad del Gobierno de coalición. Muchas gracias. Empiezo por esta última pregunta. Yo creo que, insisto, en el contexto actual en el que tenemos todas las fuerzas progresistas de este país, creo que tenemos interés y tenemos la responsabilidad de permitir que esta legislatura avance, que España siga teniendo un gobierno progresista que pueda desplegar sus políticas, ampliando derechos y aquí es donde nosotros entendemos que estarán todos los progresistas y sus formaciones en este país, ¿no? Y en segundo lugar, sobre la cuestión de Palestina, ustedes saben que nosotros insistimos mucho desde Sumar en que estuviera la cuestión del reconocimiento del Estado palestino en el acuerdo y eso está, en base al cumplimiento de la resolución que el Congreso ya votó en su día. Y entonces, bueno, aquí evidentemente pues existe una dicotomía entre que si hay un reconocimiento compartido por parte de la Unión Europea o que hay un reconocimiento unilateral por parte de España, bueno, pues eso tendrá que verse, pero en cualquier caso el compromiso, quiero dejarlo claro, está en el acuerdo de gobierno y además el presidente del gobierno ya ha manifestado que él es favorable y lo ha hecho recientemente. Buenos días, tenía dos cuestiones. La primera, este viernes Sumar presentó una querella contra la declaración de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo ministro de Justicia se ha reunido con el presidente del organismo. Desde Sumar van a urgir al PSOE a algún cambio normativo de forma inmediata para poder renovar ese mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial bueno, dura 5 años y vista la reacción que ha tenido en el organismo su querella, que el presidente hablaba de maniobra política. Y le quería hacer una pregunta un poco del ámbito cultural, si me permite. Quería saber qué valoración hace usted de ese pacto con Hacienda que ha tenido la cantante Shakira para pagar una multa y si cree que puede mandar algún tipo de mensaje de que pueda haber artistas que estén por encima de la ley o de las posibilidades que tienen otros ciudadanos que cometen infracciones para eludir presión o multas. Muchas gracias. Sí. No, sobre el Consejo General del Poder Judicial, la anomalía, fundamentalmente, es que haya unos cuantos miembros del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace tanto tiempo, y nosotros lo denunciamos, que se atrevan a emitir una opinión sobre un proyecto de ley que en su momento ni conocían. Y después una cosa que quizá vale la pena señalar, el otro día el Partido Popular quiso traer un debate al Parlamento Europeo sobre la cuestión de la amnistía, con la presencia del comisario Reynders, y les invito a ver cuánto tiempo dedicó el comisario Reynders a hablar de la ley de amnistía y cuánto tiempo dedicó a hablar de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es una responsabilidad fundamentalmente de la oposición en este país. Quiero insistir en ello porque la principal preocupación en materia de Estado de Derecho que hay en Bruselas en este momento no es la ley de amnistía, ni mucho menos, que la Comisión ha dicho que la estudiará en su momento, pero que no ve problemas, sino la falta de cumplimiento de la Constitución por parte del principal partido de la oposición que sigue sin cumplir con su mandato. Y por lo tanto, esto nos parece que es el problema principal. Y por tanto seguir reclamando y exigiendo al Partido Popular que cumpla la Constitución, que esté a la altura y que el señor Feijóo asuma sus responsabilidades y por lo tanto que accedan a renovar ese mandato. Y sobre su segunda pregunta, hoy no haré ninguna valoración sobre mi gestión al frente del Ministerio porque yo estoy aquí como portavoz de Sumar. Como portavoz de Sumar sí puedo decir que evidentemente todos somos iguales ante la ley y todos debemos pagar los impuestos que nos tocan. Gracias.